At the bottom of your Zoom screen, you can click on the interpretation button, which looks like a globe, and then choose the language that you would like to hear. And it would be good for you to familiarize yourself with the language button, as the presentation from Querétaro today will be in Spanish, and you will have to switch the channel during this presentation. Please let me take the opportunity also to express our appreciation for supporting language interpretation. For Arabic, interpretation is provided by the Regional Center of Quality and Excellence in Education under the auspices of UNESCO, located in Jubail, Saudi Arabia. Korean interpretation is kindly provided by the Learning City of Goyang in the Republic of Korea. And Chinese interpretation is provided by our partner, the Shanghai Municipal Institute for Lifelong Learning, SMILE. So thanks a lot to our partners for making this possible. Now, without further delay, let us hear from Ms. Isabel Kempf, the UL Director, to start today's webinar. Please, Isabel, the floor is yours. Thank you very much, Edith, and good morning, afternoon, and also good evening to all of you. A really warm welcome to today's webinar, which is on climate assemblies. They are really a bottom-up form of citizen assemblies and democratic participation, allowing local populations to gather recommendations and find solutions to combat the climate crisis, and also to make cities climate neutral. Climate assemblies usually bring together a diverse group of citizens, which are often chosen by democratic lottery. Some of them exist at the national level, but we can also find very interesting examples of such participatory and engaging approaches in cities. And that's what we would like to explore today. One of the presentations today will be from the city of Bonn, which organized a large-scale participative process, which including civil society, the city administration, other local associations, and randomly selected citizens to advance on climate action and enable long-term transformation. By coincidence, I was one of the citizens selected by the lottery. So this was what did I really learn in this? I think, first of all, I learned that perception of greening a city can be very different depending on what you're used to. I had just arrived from Nairobi, and of course, for me, I saw that Bonn had already a lot of public space and cycleways, but a lot of the citizens in Bonn saw it very differently. For them, there was too much public space in town that had been used as parking spaces, which is very expensive to maintain, and also, of course, took away public space for playgrounds and, and other meeting areas. I also learned the importance of expert inputs. For example, one of the traffic experts showed us that most of the people use their cars for rides of less than 3 kilometers, and not, as I had thought, for longer rides from coming outside town. I also understood that if you want Isabel, excuse me, you're muted. Sorry, and I also learned from this experience about the importance of linking citizens' initiatives with the political momentum. And Dr. Maszowski from Bonn will explain in her contribution today how this was organized and done in the citizen assembly that took place in Bonn. So I really look forward to learn from this and other initiatives around the world, and wish you a really interesting webinar. The floor is now back to Edith. Many, many thanks. Thank you, Isabel, for this warm welcome and introduction to the webinar, and to sharing your experience on being a participant in a climate assembly. And I would now like to pass on the floor to our first presenter today, Mr. Björn Dedstedt from the Knowledge Network of Climate Assemblies, NYOCA. And he will provide us with an introduction to climate assemblies. So what are they? How do they work? And what is their particular value? So Björn, the floor is yours. You have 8 minutes. Thank you.
Thank you very much. I'm just getting the presentation ready here. I'll try on full screen and see how that works. Yes, hello everyone, and thank you for the invitation. My name is Bjørn Bedsted. I'm the International Director at Democracy X, and also a member of the Knowledge Committee of the Knowledge Network on Climate Assemblies. I'm going to tell you a little bit about what is a climate assembly, what's the rationale behind them, and what are our experiences with how they work. I can see a hand. Maybe there's a translation issue. No? Ah, it disappeared. I think you can continue. Okay. So climate assemblies are one particular type of a mini-public. So mini-publics are different kinds of methods for engaging ordinary citizens in policy making. And climate assemblies or climate citizen assemblies is a particular method that was developed for this purpose. How do they work? What are the steps? They usually start with politicians or policymakers coming up with a type of question, a remit or challenge that they would like citizens to discuss and give recommendations on. Then citizens are selected, and here representativity is important in terms of demographic criteria. Typically 100 for national assemblies, which NOCCA has had its main focus on, but sometimes less for local and subnational climate assemblies. They're characterized by giving information to citizens either during the actual assembly and sometimes also before. They typically last 3 weekends, sometimes even more. The French National Assembly lasted for 7 weekends at least. It's a complex process where citizens come together in plenaries and group works, there are knowledge panels, panel presentations, Q&A sessions, and so on. And what comes out in the end is a list of recommendations, mostly to politicians. And the hope is that they will result in both public and political debate and action. These are just some examples of some of the national assemblies NOCCA has looked into. And here is a bigger list, a map of climate assemblies that we are aware of across Europe. Many of those are also local and municipal climate assemblies. So why would anyone want to do a climate assembly? One reason is that the expectation is that you get more robust and ambitious climate policy. You sort of alleviate climate inequalities and the power of vested interests. Climate assemblies can break political deadlocks. It can reduce polarization because it offers a space where in-depth deliberation between different interests is taking place. It increases legitimacy and public acceptance of political choices, and then it develops a more climate-aware and confident citizenry. Those are the promises of the climate assemblies, and we've been looking at those in the Knowledge Network on climate assemblies, which is a European-based network funded by the European Climate Foundation, where we look at the different practices. We disseminate good practices. We give advice to governments that want to initiate climate assemblies on what are the learnings from other climate assemblies and how do you do this well.
here comes a few emerging trends, challenges, and opportunities recently identified in a NORCA report. So what do we know? We know that the participants themselves start in these processes thinking that they have little knowledge and ability to contribute to policy discussions. They come out in the other end feeling more confident and with a feeling that they do have sufficient understanding to give recommendations to politicians. And again, the promise here is that this results in more progressive solutions than current policies. But we have also been looking at the impact. So what is the actual impact of these processes? It has been limited, but it hasn't at all been insignificant. And when talking about impact, it's really important to have a very fine-grained matrix, because these processes can have impact on policy, which is the usual impact you might think of. It can also have impact on institutions, public discourse, and participants. These are some of the examples of the different types of impact that different national climate assemblies have had. And I'll not go through this because I don't think there's enough time for this, but it just illustrates that the impacts, the type of impact has not been the same in different countries. To summarize, what we have learned from those processes is that when climate assemblies fail to deliver on their promise or fail to deliver sufficiently to their promise, it has to do with four main issues. One is that the remit, meaning the task and the question you give to the citizens, isn't really good enough. And I'll get back to that. Then there's the issue of the robustness and transparency of the process. If it is not sufficiently transparently done, and if it is not well enough done, which is sort of obvious, they don't work so well. Another factor is skepticism of climate actors, a reluctance to engage among policymakers, stakeholder organizations, because this is a strange thing, and why should they concern themselves with this? That might be the attitude some of these processes meet. And finally, it's due to the integration or the limited integration in the political system. And this is probably one of the most important issues that we're looking at in NORCA, because we know pretty well how to run an assembly. We have very good guidebooks for it, guidelines. We have talented organizations who can do this competently. But what lacks is sufficient attention to what goes on before the assembly and what goes on after. Now, for example, returning to the remit, what is the right question to ask from citizens at a certain stage of policy developments? How does it fit into the policy cycle when the citizens give their recommendations? The other part, and very important part also, is what happens after the assembly, which should be negotiated before. Namely, how will it land in a policy system? How do politicians take them into consideration? What arrangements have been made from this for this in advance? And how does administrators, public officials, what can they do to make those recommendations matter in policy making that takes place after the assembly? I mean, this is what is usually one of the most tricky points of climate assemblies.
So this is also part of the key takeaways. It is very important to spend time, energy, and resources to get the question right. What question are you going to ask to the Citizen Assembly? To develop robust governance and recruitment. These are more technical issues. To engage key stakeholders, both to have different points of views represented in the process itself, but also to generate ownership and acceptance by a wide variety of societal actors, and to prepare the administration, politicians, and stakeholders to receive those recommendations. And that's it from me. Here's a link to the website where you can join up as a member, and there are learning calls, regular learning calls. But at the website, there's a whole range of different guidance documents on how to make climate assemblies, how it has been done in other countries, and diving into technical issues like recruitment and landing in a policy system, how to curate knowledge, issues like that. So there are both some quick reads on a few pages and longer guidance document. And you can always get in touch with us to have more tailored information and Para poder tener mayor información al respecto. Muchísimas gracias. Thank you so much, Björn, for Muchísimas gracias por toda tu información. Gracias por tu an presentación. excellent foundation. Creo que es una gran fundación con ejemplos muy prácticos acerca de cómo se está trabajando. We will have a Para poder comenzar también con la siguiente presentación the initiator and project lead of Bonn for Future, que tenemos de Bonn. She will provide us with a Ella nos va a dar detalles developing and organizing acerca de cómo se desarrolla una organización con un foro de participación en la ciudad de Bonn. No tiene la oportunidad de estar con nosotros, pero nos va a dar muy buenos ejemplos de lo que ya hemos estado viendo acerca de la implementación de asambleas climáticas. Así que comenzamos con el video ahora. Me gustaría dar un vistazo de cómo vincular muchísimos participantes, cómo crear este movimiento en este espacio de vida que estamos teniendo en este momento de la vida. Voy a comenzar con mi presentación acerca de cómo comenzar esta co-creación. La siguiente diapositiva, voy a hablar un poco también acerca de Bonn para el futuro, o Bonn for Future por sus siglas en inglés. Siguiente diapositiva, por favor. Bonn in Wandel es un tipo de iniciativa de ciudad en la ciudad de Bonn. Es una gran vinculación internacional, redes de trabajo internacionales, comunidades en todo el mundo. Entonces, lo que hacemos es que nos preocupamos por la salud de las personas, por la vida y por tener una participación justa con estos grandes problemas y poder trasladarlos a la vida, a la mejoría de la vida. Comenzamos hace 11 años con una versión positiva de los vínculos sustentables de la agricultura, también de cómo utilizar bicicletas cargo en lugar de automóviles. Entonces comenzamos a vincular la sociedad civil, a los actores sociales, con eventos, talleres, capacitaciones y en nuestra plataforma, la sustentabilidad de Bonn para el futuro, como así por decirlo en español. Trabajamos de manera local con la parte administrativa, con institutos de investigación nacionales y también somos miembros de redes de trabajo de transición internacionales. Ahora, lo que vemos aquí también es que hemos escuchado esta gran decisión, la mayoría de nuestra perspectiva va al 2035. Tenemos muy poco tiempo, esta es la gráfica, entonces ese es el reto. Lo que podemos saber aquí, cuáles son las emisiones de efecto invernadero de 1990 al 2020. Estamos aquí en este punto donde está la flecha roja y entonces aquí es el punto de inflexión. Este es el reto, debemos de acelerar nuestro paso 7 veces, ser 7 veces más rápido de lo que estamos haciendo. Ahora, lo que vemos aquí, la siguiente pregunta es ¿por qué debemos de colaborar?
Aquí vemos los gases de efecto invernadero, se ve una reducción en sus trayectorias a la izquierda, lo que vemos. También vamos a ver la ciudad y también ya hay pequeños trayectorias que están a la mitad. Cuando la ciudad cambia, el suministro de energía en el tráfico y la línea verde que vemos a la derecha, en esta trayectoria tan amplia vemos la reducción de esta trayectoria de gases de efecto invernadero para la sociedad urbana total. Entonces, toda esta organización es posible si podemos colaborar en conjunto. Entonces, lo que hacemos es que estamos muy agradecidos por estas decisiones políticas tan fuertes que comenzamos en marzo del 2020. Tuvimos una petición ciudadana de proceso participativo para el futuro y como ya pueden ver, algunas de las organizaciones que apoyamos significa que hemos ya trabajando con 80 organizaciones para apoyar este proceso con un apoyo práctico. En junio del 2020 diseñamos también Bond para el futuro con uniones para futuro cercano, con apoyo de otros expertos, con la administración de la ciudad. Y esto ya no es usual en la sociedad civil ni en la administración. Es decir, que el Consejo Ciudadano también decidió también apoyar la mayor parte de estos procesos futuros, tener esta vinculación con socios de cooperación. La siguiente diapositiva, lo que hicimos es que comenzamos como, como queríamos cambiar la visión. Lo que cambiamos fue que cambiamos tuvimos el foro a final del 2021, trabajamos con varias personas en imágenes futuras de neutralidad climática de una ciudad vivible de Bonn, así que estas imágenes nos guiaron a un proceso muy interesante, muy abierto para poder tener los 9 campos de acción que surgieron. Y entonces en el foro climático 2 y 3 preguntamos la idea, ¿cómo podemos lograr una neutralidad climática y una movilidad de neutralidad climática? No preguntamos si lo quisiéramos lograr o si tuviéramos una idea, sino que preguntamos cómo podemos lograrlo, que es distinto. Y en el septiembre pasado hicimos una acción climática, un plan de acción climática de los ciudadanos con 7 campos de acción, con movilidad de soluciones basadas en la naturaleza, y así trabajamos con estos planes para poder tener una administración, todo con base en una administración, en una vinculación con la ciudadanía. La administración ha estado realmente trabajando. Han estado trabajando en conjunto ambas partes, el plan climático desde la parte de los expertos, las divisiones y las recomendaciones de la misma sociedad civil. Y también esto se trasladó a los ayuntamientos o consejos ciudadanos para poder decidir realmente cuáles serían las recomendaciones y si era posible implementarlas. Entonces, ese fue el proceso. ¿Quién más estuvo involucrado? Bueno, tuvimos 200 ciudadanos escogidos de manera aleatoria. También tuvimos 50 partes de los actores sociales, también 40 expertos de la Administración Ciudadana y sus compañías. Es muy bueno tenerlos porque ellos comparten mucho conocimiento. Nuestro equipo, desde luego, está también la Bonn in Wandel, con reuniones ciudadanas, administrativas, reuniones cada 2 semanas. También tuvimos ponentes que facilitaron la parte científica, desde luego, Bond for Future, con un consejo administrativo para apoyar a las organizaciones y a todos los que estuvieran, a los que fuera necesario. La siguiente, el resultado más importante es en una oración. Sí, sí, sí. Si tuvieras que explicar de una manera clara y específica la forma en la que los retos de la crisis climática
cómo serían y cuáles son los propósitos que se deben de lograr. Debemos de ser muy específicos de acuerdo con la Declaración Actual de Ciencia. Y si tuvieras que crear una atmósfera bien completa de co-creación para las soluciones, puedo decirles que las personas están felices de trabajar al respecto. La mayoría de los ciudadanos están verdaderamente involucrados y quieren que las cosas se muevan con mayor rapidez. Este fue un aprendizaje muy interesante que tuvimos. Bien, y quisiera demostrar qué significa explicar cada parte entendible que tenemos que aprender. Así que estos son dos de nuestros expertos aquí. El que está en la izquierda es el de la Agencia de Energía y fue muy específico acerca de cómo llevar a soluciones de que el hidrógeno ya no es la solución. El hidrógeno se trae de la parte industrial, provoca mucho tráfico, así que no hay oportunidad de utilizarlo más como opción para calentamiento. Y también aplica, por ejemplo, a las a opciones futuras. Así que el aislamiento es la única solución posible para salvarnos de la pobreza energética en Alemania. Entonces, lo que creo que debemos de comenzar a explicar y que debemos de ser muy específicos al respecto, los otros expertos también comentaron que necesitamos utilizar 40% menos de nuestro consumo del calor energético para que entonces las energías renovables sean suficientes para todos. Este también es un punto de justicia social, reducir nuestra demanda energética. Lo que vemos aquí ahora es que dibujamos del problema y la solución. Entonces vemos a la izquierda, por ejemplo, distintas posibilidades para tener consumo energético renovable, por ejemplo, con la leña, con bombas de calor o con paneles solares. Y del lado derecho vemos los sistemas aislados y que no y que entonces vemos las diferencias de un lado al otro cuando el consumo energético está aislado, cómo cambia y cómo se reduce la demanda energética por persona. Esto es un muy buen ejemplo, lo que significa, por ejemplo, explicar lo que es necesario, cuáles son los propósitos, lo que necesitamos hacer de una manera muy práctica y creo que esto nos da mucha información en este espacio, a las personas les da mucho gusto escuchar también al respecto de estas posibilidades. Entonces, aquí lo que vemos son los resultados y las recomendaciones para las personas. Lo que hicimos aquí fue un análisis de contenido de todas las recomendaciones y encontramos 5 agentes de cambio. El agente de cambio número 1 es sorprendentemente la comunicación. Es decir, si hablamos de comunicación, las personas la mayoría de las personas no tienen idea de lo que es la crisis climática o lo que significa la neutralidad climática para la vida diaria. Entonces recomendamos un proceso de aprendizaje a través de la experiencia que implica la crisis climática para mí, en mi vecindario, en mi trabajo, en mi empresa, de ser muy claros qué significa. Y también se recomendó que hubo mucha presión aquí, cambiar los esquemas mentales, número 1, en comenzar una campaña de participación en cada vecindario, en cada organización, en cada trabajo, en cada empresa y poder crear mayor calidad de vida con base en el menor consumo. Esto sería la base entonces de todo lo demás. Así que también se pidió más transparencia, un plan climático, quién tiene que hacer qué para que suceda qué. Es decir, debe de haber suficiente transparencia y claridad. También se necesitan imágenes, propósito positivas, no solamente el escenario negro de todo lo feo que puede pasar, sí, de una cosa negativa, sino que también debemos de motivar a las personas con buenos modelos positivos. Entonces sería el agente de cambio número 1. El agente de cambio número 2 sería, por ejemplo, las personas se sienten abrumadas, como ya lo comentamos. Creo que es un gran reto esta transformación y nadie lo ha agendado ni ha puesto su presupuesto y entonces las personas piden apoyo. Una recomendación que se hizo, por ejemplo, es que cada forma climática implicaba centros de transformación, cada distrito cada vecindario también necesitaba manejar la transformación
Es decir, capacitadores de transición o facilitadores que trajeran a las personas a las ponencias, a los vecindarios y que todos estuvieran involucrados, es decir, una manera social, no solamente es señalar la justicia social, sino también la forma en la que íbamos a expresar esta justicia social, las demandas. Bien. Y ¿qué podemos hacer? Desde arriba, desde abajo hacia arriba. Bueno, entonces una transformación, un proceso de aprendizaje social y yo estoy segura que si no invertimos en estos procesos vamos a terminar en un escenario de muy poco, demasiado tarde. Nos vamos a ver en esa disyuntiva. Es decir, todo tiene que ver con las personas. Sí, evidentemente hablamos del clima, pero primero debemos de tener una colaboración de aprendizaje de acción y también Alemania se está desarrollando en ese sentido, debe desarrollar más empatía, más colaboración, más solidaridad y esto es un camino que debemos aprender. Y el cambio se logra de menor forma cuando las personas aman y viven y trabajan. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud en 1986. Porque las personas dicen, necesito cambiar y necesito apoyo. Entonces, número 3, debe estar en paralelo las demandas de las personas que necesitan neutralidad climática. También lo deben de ver como una perspectiva normal. Esta fue otra recomendación. Debe de haber una opción de sustentabilidad. Todo deben de ser precios reales. No es nada más algo que digamos que lo van a pagar unas personas o una sección. No, todos pagamos, todos vamos en este juego. Entonces debemos de tratar de reproducir alimentos y bienes de consumo que estén bien distribuidos para todos los recursos. También de la misma forma, debe de haber una justicia, una equidad en las ganancias que hacen las compañías con los bienes, con el agua, con la tierra, con la biodiversidad. De otra manera se polarizan las secciones, los países y entonces viene la ingobernabilidad. ¿Verdad? Entonces todo va en conjunto. Si las personas sienten desventajas y no se involucran en un propósito común, entonces ahí vienen las partes negativas. Gracias. Gracias por su atención. Gracias a todos de Bonn for Future o Bonn para el futuro por su nombre en español. Entonces me doy cuenta también, agradezco el apoyo de la ciudad de Bonn. Si quieren visitar, este es nuestro sitio web. Y estas son las voces que hemos escuchado. Gracias. Muchísimas gracias a Ms. Mashkovsky por compartir esta presentación. Verdaderamente es muy buen ejemplo de cómo involucrar a las personas en procesos de acción climática a nivel local. Y antes de pasar a la discusión, tenemos aquí representantes de la ciudad de Bonn para poder seguir con esta iniciativa, pero primero me gustaría invitar a la siguiente presentación que vamos a tener a la ciudad de Querétaro. Ella es Carla Venegas de Micelio Urbano y ella va a compartir las iniciativas de su ciudad acerca de cómo los científicas de parte científica climática y cómo las comunidades climáticas han estado trabajando en sustentabilidad en la parte de Felipe Carrillo Puerto y vamos a escucharlo de español al inglés. Y para esto me gustaría pedirles a todos que quieran escuchar la presentación que se muevan del audio original al canal de español para que en el canal en español puedan escuchar a la interpretación en inglés que Carla nos va a presentar. Y una vez que Carla termina, entonces, para que todas las personas puedan escuchar y seguir la presentación de Carla en el canal original. Una vez que termine, se regresan al audio original. Carla, tienes 8 minutos y queremos escuchar lo que está sucediendo en Querétaro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues, como bien mencionan, yo me encuentro en Micelio Urbano,
es una comunidad de aprendizaje conformada por un grupo multidisciplinario que busca recuperar los saberes tradicionales y el conocimiento científico en pro de la naturaleza. Desde 2019 participamos activamente en Carrillo Puerto Querétaro, en lo que es la Casa de la Vinculación Social Espacio Alternativo. En este seminario sobre cómo las asambleas ciudadanas para el clima pueden contribuir a que las comunidades sean más ecológicas, me gustaría compartirles un poco del trabajo que se viene realizando en este espacio, específicamente sobre Amili, Tierra Feliz y Florida. Me gustaría contextualizar qué es Carrillo Puerto, dónde se encuentra. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Carrillo Puerto se encuentra en la parte baja, en la zona de descarga hídrica de la subcuenca de Querétaro, vertiente del Océano Pacífico. Además, se encuentra a pie de uno de los 3 ríos principales de la cuenca, Río El Arenal, que discurre de norte a sur en el municipio de Querétaro. Siguiente diapositiva. Esta cuenca y a su vez la zona metropolitana de Querétaro se ubican en el altiplano semiárido de Querétaro. Esta ubicación en la cuenca le confirió un lugar estratégico para el acceso a bienes naturales como vertisoles, que son suelos fértiles, leña y frutos silvestres del mezquital, y abundantes manantiales, norias, pozos y acequias de los arroyos. Carrillo Puerto inicialmente fue un espacio rural lleno de fiesta y tradición, dedicado al cultivo y cuidado de animales. Sin embargo, cual venado, fue devorado por la ferocidad de la gran industria y el gran mercado, dando como resultado un Carrillo urbano industrial, inundando de escasez y necesidades a lo que fue anteriormente el pueblo. Siguiente diapositiva, por favor. En esta transición campesina rural hacia un contexto urbano industrial, con la falta de regulación y de tecnología, tanto para el saneamiento de aguas negras municipales y tratamiento de descargas industriales, los arroyos y las acequias quedaron contaminadas, y a causa de ello comenzó una degradación ambiental, perdiéndose cultivos y animales de los habitantes que se sostenían de la ganadería y la agricultura, forzando así a los campesinos a migrar. El acaparamiento de las tierras, que fueron parcelas, ya ahora convertidas en bodegas industriales y zonas habitacionales densificadas, contribuye a la formación de este fenómeno conocido como isla de calor, perdiendo la regulación climática del lugar. Aunado a esto, la falta de un drenaje profundo y la impermeabilización de la zona urbana genera inundaciones, mezclando agua pluvial en contexto de sequía con las aguas negras de un alcantarillado deficiente, que resulta en tamponamientos de alcantarillas y encharcamientos de avenidas, cuadras, manzanas enteras con aguas de drenaje sanitario, y exponiendo la salud de quienes transitan a diario en temporada de lluvias, vivan o no en Carrillo. Siguiente diapositiva. En respuesta, el pueblo fortalece la organización en barrios y asambleas comunitarias para convocar a la comunidad que se niega a perder su identidad, originando así diversos movimientos populares para generar presión sobre las autoridades locales y los líderes gubernamentales para que tomen medidas concretas hacia la sostenibilidad y la vida digna. Siguiente, por favor. No ha sido fácil. Hay luchas como la de la chatarrera, vertederos de metales, fierros viejos a cielo abierto, que emitía una gran contaminación tanto de materia particulada como contaminación sonora dentro de la zona habitacional. Una lucha de 30 años. ¿Podemos pasar a la que sigue? Una lucha de 30 años en la que la chatarrera fue reubicada y regulada, y este espacio pudo convertirse en un parque gracias a la gestión y organización popular, en la que participan vecinas, vecinos, madres de familia, infancias y juventudes como adultos mayores y colectivos, así como la intervención de las autoridades con voluntad en lo que hoy día es el Parque Libertad. La que sigue. En la actualidad, nuestro movimiento busca el reconocimiento de Amili, Tierra Feliz y Florida como un jardín comunitario por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Querétaro. Este espacio, que inicia como parte de las parcelas, se convierte en solar, baldío, y debido a este abandono y a las lagunas en las regulaciones,
comienza a ser un vertedero de basura clandestino en zona habitacional, que empresas particulares de servicio de recogida de basura protagonizan. La que sigue. Y aunque en el pueblo parte de las tradiciones incluyen el deporte, como el fútbol, y los juegos como volar papalotes, esta zona tradicional de Carrillo Puerto no cuenta con espacio para el esparcimiento y recreación o apreciación de la naturaleza. En esta necesidad e iniciativa que nace desde las infancias por tener un lugar donde jugar, se suma la comunidad e interviene con el apoyo de la Asamblea General del Pueblo, la Casa de la Vinculación Social, la Universidad Autónoma de Querétaro, como diversos grupos y colectivos, tal es el caso de Micelio Urbano, así como el Consejo de Ciudades del Aprendizaje de Querétaro, y lo que hoy se reconoce como el Comité de Cuidado y Protección de Amil, para lograr convertir un basurero en un lugar de disfrute, donde se comparten actividades, juegos, talleres, así como programas de formación, capacitación para promotores ambientales. La que sigue. Sumando ya más de 100 faenas, 27 camiones de trascabo para la limpieza del hogar, múltiples gestiones con la universidad y el Ayuntamiento de Querétaro, así como forestaciones, reforestaciones, un tinaco de ferrocemento construido por la comunidad con apoyo de la universidad para la captación de agua de lluvia, así como con la medición topográfica y construcción del plano del lugar, además de diversos juegos elaborados con materiales de reciclaje y a través de donaciones, al igual que un huerto urbano medicinal comunitario y diversos murales y encuentros de convivencia. La que sigue. Como bien podemos observar, en las asambleas ciudadanas existe el potencial de crear vinculaciones sociales al compartir experiencias y construir saberes hacia acciones concretas que fortalezcan el compromiso ambiental de las personas involucradas. Puede ser un espacio de divulgación y de análisis de información sobre los efectos, cambios e intereses. Son procesos en los que la toma de decisiones es colectiva, donde hay una ecología que se refleja en los medios de comunicación dentro del colectivo. Esta ecología va desde lo micro a lo macro y refuerza un sentido de pertenencia e identidad al territorio, haciendo sensible a la población y consciente de su conexión con el territorio, manifestando su importancia y urgencia ecológica. La que sigue. Las asambleas ciudadanas para el clima pueden contribuir significativamente a hacer que las comunidades sean más ecológicas de varias maneras. Desde la conciencia y educación, estas asambleas pueden ayudar a aumentar la conciencia sobre los problemas ambientales locales y globales, proporcionan plataformas para educar a la comunidad sobre prácticas ecológicas y sus beneficios. También generan ideas. Las asambleas permiten que los ciudadanos propongan ideas y soluciones específicas para abordar problemas ambientales locales. Esto puede incluir iniciativas para reducir residuos, promover energías renovables o mejorar el transporte público, o como en este caso, generar puntos de encuentro y bienestar con la naturaleza. Presión y abogacía. Las asambleas pueden generar presión sobre autoridades locales y los líderes gubernamentales para que tomen medidas concretas hacia la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. Acción comunitaria. Fomentan la acción comunitaria al permitir que las personas se organicen y trabajen juntas en proyectos ambientales locales como la limpieza de parques, plantación de árboles o campañas de reciclaje. El fomento de políticas ambientales. Las propuestas y recomendaciones resultantes de las asambleas pueden influir en la formulación de políticas públicas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. El empoderamiento de la comunidad. Al involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones ambientales, se fortalece el sentido de responsabilidad y propiedad sobre las cuestiones ambientales, lo que conduce a cambios de comportamiento más sostenibles. La que sigue. En conjunto, las asambleas ciudadanas para el clima pueden ser catalizadores poderosos para transformar las comunidades hacia prácticas más ecológicas y sostenibles, al tiempo que empoderan a los ciudadanos para participar activamente en la protección del medio ambiente. En este sentido, queremos invitarles también a formar parte de este movimiento y colaborar a rescatar, proteger y mantener este jardín al servicio de la comunidad de Carrillo Puerto, Querétaro.
en el que pueden firmar nuestra petición en el código QR o enlace que compartimos, dejando un breve recordatorio que tanto autoridades municipales como internacionales podemos articularnos con la sociedad que da vida a estos movimientos en beneficio del bien común, sobre todo en temas tan importantes como lo es la recuperación de espacios verdes que nos permitan mitigar el impacto que las ciudades tienen en la naturaleza, permitiendo acercarnos hacia un posible futuro que sea sustentable y dignifique la vida, construyendo comunidades urbanas verdes, inclusivas y resilientes al clima, por más espacios que puedan ser tierras feliz y florida. Gracias. Creo que nos da mucho gusto poder aprender más acerca de este proyecto de Querétaro. Y después de esta gran presentación, creo que vamos a irnos al panel de discusión. Tenemos solo unos cuantos minutos para poder hacerlo. Quisiera invitar a Rafael Carutz, que está el jefe de la sección de ciudadanos en involucración en la ciudad de Bonn, y tuvo un acompañamiento de Bonn para el futuro y el seguimiento y el proceso que ha tenido. Nos va a dar unas actualizaciones muy breves de sustentabilidad de la iniciativa en Bonn. Así que, por favor, señor Carutz, tome el micrófono. Tiene unos cuantos minutos para su presentación. Sí, muchísimas gracias. Espero que todos me puedan escuchar bien. Sí, bueno, que solamente queremos dar una pequeña actualización de todo lo que hemos hecho, los resultados que hemos hecho de Bonn para el futuro. Hemos aprendido lo que hemos hecho, por ejemplo, lo que ya nos han comentado. No puedo hablar mucho de otros procesos que ya nos dieron en la presentación, pero yo quiero hablar de nuestros propios resultados que hemos estado haciendo en la ciudad de Bonn. Tomó todas las sugerencias y los resultados del proceso de Bonn para el futuro, o Bonn for Future, por sus siglas en inglés, diría de una manera para tener un plan de neutralidad climática muy ambicioso para poder llegar al 2035, a la neutralidad climática al 2035, y en lo que estamos trabajando actualmente es que esta neutralidad climática no se puede hacer solamente de manera aislada con el municipio. Es decir, el 60% de las emisiones que tenemos ahí son influencia de la administración ciudadana. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos involucrar verdaderamente a los participantes de Bonn para el futuro y de todos los residentes de Bonn en esta gran tarea de neutralidad climática y de resiliencia urbana? Esto necesita una gran transformación urbana, sociológica, la descentralización. Así que debemos de ir más a los vecindarios y trabajar más. Y no trabajar tanto en los formatos de la escala ciudadana, sino que debemos abocarnos más a los vecindarios, actividad climática que se concentre en los vecindarios. Esta neutralidad climática, esta resiliencia climática, debemos de trabajarla en vecindarios. Por ejemplo, tener estos centros de coproducción. No sé cómo se pueda traducir esto de esta coproducción, por así llamarlo. Son centros donde llegan las personas y crean de manera conjunta sus perspectivas acerca de cómo tener una ciudad sustentable. Lo que nosotros consideramos es que es más concreto cuando se maneja y se trabaja de una manera descentralizada en vecindarios y se acerca a las personas y se trabaja con ellos, no precisamente a una escala precisamente de la ciudad. Entonces, en esta etapa en desarrollo, queremos decir, hemos estado trabajando en un cabildeo político, en discusiones políticas, por lo que invitamos a todos a tener este seguimiento, a tener esta idea, a tener un plan de largo plazo para poder llegar al 2035. Y estos vecindarios climáticos también van a ser muy importantes para poder trabajar, por ejemplo, en otras ciudades, poder tener un intercambio de mejores prácticas con otros lugares y con otras ciudades en un futuro. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Rafael Karutzer, por darte un espacio en tu agenda para poder darnos información muy importante, porque nos muestra
cómo vamos a tener estos formatos participativos que se puedan traducir a impactos de largo plazo, que se puedan continuar para asegurar que vamos a tener la sabiduría colectiva que se trae a las asambleas climáticas en estos formatos similares. Y creo que también tenemos algunas preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Algunas ya se respondieron. Si hay más preguntas, no las ve. Déjame ver si las tenemos. Tengo una pregunta y creo que no vamos a tener mucho tiempo el día de hoy para responderlas, pero hay una pregunta. Algunos de ustedes. Tenemos muchos miembros de ciudades de aprendizajes que se están enfocando en la parte, por ejemplo, de los municipios, cómo comenzar estos procesos, cómo inspirarse, cómo involucrar estos procesos de participación ciudadana, de acción climática. ¿Qué recomendarían? ¿Cuál sería el primer paso a tomar, Rafael, si quisieras hacer alguna sugerencia, por ejemplo, para la ciudad de Bonn? Sí, en Bonn fue específicamente una involucración de los ciudadanos que comenzó con iniciativas muy activas que impulsaron la neutralidad climática en la ciudad de Bonn. Y esto involucró a la parte de los políticas, la administración también, y que crearon también planes de neutralidad climática, pero la parte inicial también es parte de los ciudadanos, que es lo que es muy, muy trascendente, desde luego. John, por favor. Bueno, sí, la primera pregunta, la pregunta es, ¿verdaderamente quieres tener esta asamblea climática? Porque hay otros métodos, si están verdaderamente preparados para integrarlo de manera apropiada en la en el proceso de toma de decisiones, porque si no lo estás, entonces no tienes sentado. El segundo consejo sería contactarnos, por ejemplo, lo que hicimos en Nokia. Es una fundación de la climática europea, lo que permitió que yo y otros colegas pudiéramos tener libre participación. Entonces, las preguntas de las asambleas climáticas surgen acerca, por ejemplo, del intercambio de conocimiento. Lo que tuvimos en Dinamarca, por ejemplo, con las comunidades de vecindarios verdes, tener mayor descentralización, que era lo que comentaba Rafael, pero también pensar en este comentario que es muy interesante porque estos son procesos en dos partes de una escala de involucración. Uno es la asamblea climática con muchos métodos públicos que está diseñada para tener espacios y procesos de toma de decisiones por parte de la inclusión representativa. Esa es una forma de ver la tarea o el propósito, y la otra es si puedes empoderar a las comunidades locales para poder actuar por sí mismas. Por ejemplo, comunidades de vecindarios verdes. Y bueno, también con mucho gusto podemos hablar posteriormente más al respecto. Bueno, infortunadamente tenemos una agenda muy reducida el día de hoy. Debemos de terminar nuestro webinario el día de hoy. Y desde mi perspectiva, disfruto mucho sus participaciones, me inspira mucho. Me da mucho conocimiento, nos alienta mucho ver a las ciudades involucradas el día de hoy para poder considerar esta posibilidades de asambleas climáticas en un formato similar, y para todos ustedes que ya están involucrados en el proceso, pues nos da mucha esperanza que puedan continuar en estos procesos sustentables. Así que por el día de hoy quisiera agradecer a todos los participantes por estar el día de hoy aquí. A Katy también por su apoyo para poder hacer este webinario posible, y espero poderlos ver en nuestra siguiente sesión, que va a ser el miércoles 15 de mayo a la misma hora, tal como fue hoy. Vamos a explorar el tema de las capacidades para generar un futuro amigable, la importancia de las habilidades verdes. Y así que les deseo que tengan un buen día y muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.